Problema 10 de la relación 6. Un evaporador de simple efecto se emplea para concentrar 10.000 kJ de una disolución de hidróxido sódico desde el 40 hasta el 60% en peso. Para la calefacción se emplea vapor a 4,9 kg fuerza por centímetro cuadrado absoluto y la presión en la zona de evaporación es de 100 milímetros de mercurio. Calcular el caudal de vapor de calefacción en kg/h. Considere que la disolución diluida entra en el evaporador a su temperatura de ebullición y que el condensado lo abandona a su temperatura de condensación. Determina el área de intercambio de calor para un valor del coeficiente integral de transmisión de calor de 2.500 kcal/hora metro cuadrado grado centígrado. Pues como siempre vamos a dibujar el evaporador, donde tenemos la calefacción W, que en este caso dice que entra a una presión de 4,9 kg fuerza por centímetro cuadrado. El alimento, con una composición del alimento de 40%, por lo tanto 0,4. Aquí hay 100 milímetros de mercurio. Este alimento son 10.000 kJ. El concentrado con una composición de 0,6. Y nos pide W y el área de intercambio si el coeficiente integral de transmisión de calor es de 2.500 kcal/hora metro cuadrado grado centígrado. Este es el problema. Vamos a determinar primero las entalpías para las diferentes corrientes. Así tenemos que a la presión de 4,9 kg fuerza por centímetro cuadrado, pues vamos a obtener, como el 4,9 no está tabulado, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser ir a las tablas de vapor de agua saturado, buscar el valor de presión tabulado ligeramente anterior y ligeramente posterior e interpolar, suponiendo que entre esos dos valores pues lo que hay es una línea recta. Así tenemos que para la presión de 4,5 kg fuerza por centímetro cuadrado, la temperatura de saturación es 147,2 grados centígrados, la entalpía del líquido saturado 148 y la entalpía del vapor 654,7. Y para la presión de 5, pues la temperatura es 151,11, la entalpía del líquido 152,1 y la del vapor 655,8. De tal forma que por interpolación igual a I sub 2 menos I sub 1 partido por X sub 2 menos X sub 1 por X menos X sub 1 más Y sub 1, pues obtenemos que la temperatura es igual a 150,3 grados, la entalpía del líquido que se obtiene tras la condensación es de 151,28 kilocalorías kilo, y la entalpía del vapor de calefacción, si es vapor saturado, 655,58. Por tanto, ya tenemos los datos de la calefacción. Ahora vamos a determinar los datos correspondientes a la evaporación. Así tenemos que para una presión de evaporación de 100 milímetros de mercurio,
habrá que pasarlo a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Por lo tanto, esto lo dividimos por 760 milímetros, que tiene una atmósfera, de tal forma que lo pasamos a atmósfera, por 101,325 newton por metro cuadrado que tiene la atmósfera, con lo cual las atmósferas también se las eliminamos, y entre 98.100 newton por metro cuadrado, que le tiene 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Así que este y este también se me va, y me queda que la presión en la cámara de evaporación pues es 0,136 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Valor que tampoco está tabulado en las tablas, y por lo tanto tenemos que ir al ligeramente superior y al ligeramente inferior, y suponer igualmente que es una línea recta y podemos interpolar. Así que tenemos que para la presión de 0,12 y la presión de 0,15 obtenemos que la temperatura es 49,06 para la primera, para la segunda es 53,60, la entalpía como líquido es 49,01 y para 0,15 53,43, y la entalpía del vapor saturado 618,5 y 620,5. Como el valor que a nosotros nos interesa es 0,136, tenemos que, tras interpolar, se obtiene que la temperatura es 51,48. La entalpía del líquido pues no nos va a servir, porque las vamos a tomar a partir del gráfico de Düring y las tablas, y la gráfica correspondiente, así que esta no es necesaria. Y la del vapor sí sale 619,6 como natural kilocalorías por kilogramo. Y esto pues serán grados centígrados. Ahora lo que vamos a hacer va a ser coger y a la temperatura de 51,48 grados centígrados, y para una composición de 60% de hidróxido sódico, en la tabla vamos a determinar a qué temperatura se produce la ebullición de esa disolución. La temperatura de ebullición de la disolución para 60% de hidróxido sódico sale que esta temperatura de ebullición es igual a 121 grados centígrados. Esta, por lo tanto, es la temperatura a la cual está el vapor, y por lo tanto también la temperatura a la cual está el líquido. Ahora, si nos vamos a la tabla correspondiente, entrando con una temperatura del líquido, la disolución concentrada, de 121 grados centígrados, y para la composición de 0,6, obtenemos que la entalpía de ese líquido en el gráfico correspondiente es igual a 179 kilocalorías por kilogramo. En Narcisa, como recordaremos, está la composición, luego hay una familia de curvas para cada una de las temperaturas. Buscamos la curva correspondiente a la temperatura de 121 grados, y donde corte la vertical de 0,6 a esa curva trazamos la horizontal, y esa horizontal es la que nos da 179 kilocalorías por kilogramo. Luego también tenemos el alimento. Para la temperatura de 51,48 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua pura dentro de la cámara, la presión de la cámara. Y para la composición del alimento de 0,4, o sea, el 40%,
se determina que la temperatura a la cual entra ese alimento es 78 grados centígrados. Y exactamente igual que hemos hecho para el líquido, en la abscisa buscando la composición 0,4 y la curva de 78 grados, pues obtenemos que la entalpía de ese alimento es igual a 88 kilocalorías por kilogramo. Ya tenemos también la entalpía del alimento. Ahora vamos a determinar la entalpía del vapor recalentado. Entonces, la entalpía del vapor recalentado será igual a la entalpía del vapor saturado más el recalentamiento. La capacidad calorífica del vapor es 0,49 y el recalentamiento pues será 121 grados, que es a lo cual está menos a lo cual hierve el agua pura, que sería 51,48. De tal forma que esto sale que es igual a 653,66 kilocalorías por kilogramo. Esto es HVR. Por tanto, también tenemos ya la entalpía del vapor recalentado. Ya tenemos todas las entalpías. Entalpía esta es la entalpía del vapor saturado, esto es HVS. Aquí tenemos la entalpía, las dos entalpías de la calefacción, la entrada y la salida, y la temperatura a la cual está ese vapor de calefacción. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos de entalpía. Ahora vamos a hacer los balances de materia. Balance de materia. F es igual a L más V y F por XF es igual que L por XL. De donde sale que L es igual a 6.666,67 kilogramos hora y V pues 3.333,33 kilogramos hora. Esto como es natural para un F que nos da el problema de 10.000 kilogramos por hora. Y el balance de energía, pues W por H mayúscula W menos H pequeña W es igual, en este caso voy a poner el alimento al otro lado de la igualdad, por tanto será V por HVR más L por H sub L menos F por H sub F. Y ahí tenemos ya todas las corrientes. De tal forma que W va a ser igual a V por H sub VR más L por H sub L menos F por H sub F entre HW menos H pequeña W. Y como conocemos todo, o sea, conocemos las corrientes y conocemos también las entalpías, pues simplemente de ahí hay que operar y determinar el valor de W. De tal forma que W sale 4.941,9 kilogramos por hora. Esta es la cantidad de vapor que necesitamos en esas condiciones para que funcione este evaporador. Y luego el área de intercambio. Pues el área de intercambio pues será igual a Q partido por el coeficiente integral y por la diferencia de temperatura. O sea que es igual a W por HW menos H pequeña W entre el coeficiente integral, que en este caso era 2500, y la diferencia de temperaturas pues sería 150,3, que es la de calefacción, menos la que reina dentro de la cámara, que es 121. Y eso sale que es igual, por lo tanto, a 34,02
metros cuadrados. Esa es la superficie de evaporador que se necesita.